A principios de agosto me llegó este libro, Al encuentro del otro, que son los aportes de Jean Charpentier al diálogo intercultural, escrito por Cecilia Charpentier, su hija, Marta Fernández de Staringer, que para mí siempre había sido Marta Staringer, y María Nélida Pedernera, publicado en Reconquista, donde conocí a Jean en el año 78, en el Instituto de Capacitación de Monitores, ya solía provocar pensamiento, ¿no? Y es un poco lo que me pasó con este texto, no solo porque lo que había dicho y lo que había escrito moviliza, sino por todo el contexto y por lo no dicho, por lo que uno le pone como lector, como exalumno de él, y por lo que él insinúa, o el texto insinúa, pero no cuenta. Y sobre todo eso es lo que más me dejó reflexionando. Él me decía, no te quedes con la reflexión, ¿eh? Después de la reflexión tenés que volver a la acción, enriquecido, fortalecido, pero esto es todo el tiempo dialéctico. Lo leí de una sentada, un tercio del libro, y paré, pero paré a propósito, para poder rumiar. Era demasiado, no tanto la información como lo que movía, lo que nos mueve a los que hemos dedicado la vida a una decencia y a una docencia. Miren qué lapsus, a una docencia con decencia, que era lo que enseñaba Jan. Así que lo tuve que leer en tres sentadas, me llevó todo el mes, a fin de mes lo terminé, y cada vez rumiando y haciendo notas marginales y escribiendo y subrayando y volviendo a leer. Eso es lo que me provocó este libro, y ahora quería hacer una devolución que les sea útil, casi mirándolas a las caras a las autoras y a los que puedan ver esto, porque insisto que debe ser leído, especialmente para aquellos que lo conocimos, porque tienen que ver con nuestra historia personal, pero aquellos que no lo conocieron, injustamente porque ya se negaba a publicar sus trabajos diciendo que eso era una producción colectiva. El primer contacto intercultural en serio que tiene Jan es cuando le toca hacer el servicio militar en una Alemania ocupada, con el mandato de maltratar al otro para devolver el maltrato que habían recibido durante la guerra en Francia. También sorprende que a la pasada Jan comente que desde los años 60 hasta el 70, durante 10 años, recorre 10 países de África a la pasada, sin hacer mención que es el momento en que el imperio francés decide otorgar la independencia a gente que no había luchado por ella, pero le deja todas sus instituciones, los deja como una zona de francoparlantes, tanto los franceses como los belgas. Y él no menciona que va también a países que habían sido administrados por Bélgica, y a trabajar con campesinos con la idea colonizadora. El imperio paga para que siga siendo un colonizador. Y él se resiste y va a trabajar en la organización, escuchando la palabra, y que los propios nativos se organicen sin la tutela del imperio. Evidentemente, esto que lo debe haber movilizado mucho, cuando los propios nativos deciden tomar las riendas de sus países, él se va para América Latina. En Argentina puede parecer anecdótico que Jan haya cruzado de África a Sudamérica, pero porque no conocemos que la superficie de África es casi el doble que la de Sudamérica. En el libro se cuenta cómo llegaron Jan y Magui con sus hijos al noreste de la provincia de Santa Fe, cómo se involucra con APEFA, la Asociación para la Promoción de las Escuelas de la Familia Agrícola, y el ICAM, el Instituto de Capacitación de Monitores, donde saldrían los docentes para las EFA, y la manera en que va tejiendo relaciones con personas e instituciones que se estaban iniciando en el hacer al servicio del otro. Otra vez va a una zona de colonizadores, tanto así que hasta la actualidad la zona rural donde él fue se la llama La Colonia. Coincide ese periodo de colonización, es decir, con el reparto de África a manos de europeos y el reparto de América a manos de los descendientes de europeos que decidieron completar recién a fines del siglo XIX lo que Europa en 300 años de colonización no pudo o no quiso colonizar. Los colonizadores recientes
100 años después de que su familia se habían instalado en la zona, negaban la existencia de nativos originarios bajo el supuesto que los habíamos matado a todos. Esto tomó por sorpresa a Jan y de la mano de Incupo dice que demoró 5 años en darse cuenta que esto no era así, que había más de 400.000 indígenas mal censados repartidos por todo el país. Dejó las EFAs por una discrepancia en la forma de hacer el diagnóstico, que la dice Arapa, porque tenían un buen diagnóstico de cómo era la agricultura de las familias gringas. No tenían así nada previsto para diagnosticar a los aborígenes y nada previsto para las familias criollas. Y se fue a trabajar una vez más con el otro. Cuenta en el medio su vínculo con el Centro Educativo Rural El Colchón de Villa Bermejito, Chaco, con una población predominantemente toba, su trabajo con las comunidades originarias de Ingeniero Juárez en el oeste de Formosa, también la relación con el SECTEC, el Centro de Educación, Capacitación y Tecnología Campesina de Itapuá, Paraguay. Y para cerrar esto, diría que hay varias cosas que el libro nos deja, pero él dice que para él, persona es un sujeto en desarrollo, que primero necesita la toma de conciencia como elemento cultural de quién es, de dónde viene cada uno. Después necesita la responsabilidad de qué hacer con esa toma de conciencia como un elemento político de intervención en el mundo y también el aprendizaje como instrumento de los anteriores. Jan plantea que si no conocemos el presente solamente se explica conociendo el pasado, mal podemos prever qué queremos para el futuro. He vuelto a leer el texto varias veces y sigue provocando en mí el juego de las cejas, que digo yo, que debe producir todo aprendizaje. Eso que me obliga a juntar las cejas cuando hay algo que no me gusta, me causa enojo, no comprendo, no alcanzo a ver a dónde va. O las cejas hacia arriba cuando me sorprendo, cuando me obliga a descubrir lo que estaba ahí mismo, delante mío, y no podía verlos. Y entonces la sonrisa y la gratitud, que no solo es intelectual, es sobre todo afecto y agradecimiento al maestro. Gracias, Jan.